La orden es eso, es el ejercicio del poder en acción, ¿no? Quien logra que los demás ejecuten sus órdenes está ejerciendo poder porque está conquistando la voluntad del otro. Ya vimos que puede haber muchas formas o muchos recursos a partir de los cuales logremos eso. Pero Canetti habla de cómo cuando nosotros damos una orden a otro individuo, esa orden genera lo que él le llama un aguijón. Hace una analogía con el aguijón que nos queda enterrado cuando una abeja nos pica y nos deja ahí su aguijón enterrado, ¿no? Él dice, ¿qué produce el aguijón? El aguijón produce una molestia, un dolor incluso, ¿no? Cuando nos pica. Y entonces, pensando en otros teóricos del poder como Maquiavelo, ¿no? Dice, el poderoso debe ser muy cuidadoso con la cantidad de aguijones que deja en otros, porque a menos que esos otros encuentren manera de liberarse de ese malestar, de esa sensación, acumular muchos aguijones nos va a generar un malestar generalizado. Y eso se puede convertir en un odio, que es un poco lo que planteaba Maquiavelo, cuando decía que el príncipe debe ser amado o temido, pero jamás odiado. Y él decía, y entre ser amado y ser temido, es mejor ser temido, ¿no? Y yo creo que es porque del amor al odio puede haber solo un paso, ¿no? Entonces, Canetti nos habla un poco de esto cuando nos explica el tema de la orden y del aguijón, que dejan las órdenes en los individuos y ese malestar que generan, porque de alguna manera se tienen que liberar ese malestar. Por eso un jefe que da órdenes y da órdenes y da órdenes y da órdenes de manera descontrolada, ¿no? O una persona con la que convivamos, como suelen ser a veces las mamás, por ejemplo, no todas, pero algunas, que dan una instrucción tras otra, tras otra, tras otra, o sea, nos genera un malestar, ¿no? Así es como lo describe Canetti. Y entonces, debemos ser, dice, los poderosos deben ser cuidadosos con las órdenes que dan, porque van a generar siempre un aguijón. Y ponía el ejemplo, creo que esto sí se los conté, de cómo liberarse de las órdenes. Y hay dos maneras. La primera es dar órdenes, es decir, y es un poco como funcionan los ejércitos, ¿no? Los soldados rasos obedecen las órdenes porque saben que en algún momento, cuando dejen de ser soldados rasos y sean sargentos o sean coroneles o generales, ellos van a dar órdenes. Y en ese momento se liberarán de los aguijones que las órdenes a su vez les quedaron. Y es el planteamiento de la disciplina militar. Ponía el ejemplo de quienes montan a caballo. Montar a caballo le permite a quien recibe órdenes liberar esas órdenes sobre el animal. Porque montar a caballo es estar dándole órdenes a un animal. Obviamente a un animal no se le van a generar aguijones, porque el animal no tiene voluntad como el ser humano. Entonces, bueno, de alguna manera, montar al caballo, darle instrucciones, ¿no? De galopa, de trota, o de trotar, de detenerse, de dar la vuelta, etcétera. Estamos dándole órdenes al animal, dice él. Y en ese momento liberamos los aguijones. Entonces, bueno.
él describe una cualidad en el poderoso, que es la cualidad de la metamorfosis. Es la capacidad de transformarse en otros sin dejar de ser uno mismo, ¿no? Acá les pongo un ejemplo, ¿no? De las diferentes caras que puede tener un poderoso. Desde una cara apacible, que comunica confianza, ¿no? Hasta una cara de enojo, ¿no? De esta capacidad de convertirse en otro. Esa es la habilidad que tiene el poderoso. Y la tienen todos los poderosos, por algo lo son, ¿no? Y aquí retomo otro texto, que ese ya no es de Elias Canetti, es de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard escribe un texto que se llama De la seducción. Y uno podría pensar que, bueno, así como De la seducción parece un texto, yo cuando lo vi dije, bueno, Baudrillard, un texto de índole, de contenido sexual. No, no es eso. Es un libro con un planteamiento filosófico interesantísimo sobre el poder, particularmente del poder en la época posmoderna. Baudrillard habla de cómo el poder en la época de la posmodernidad ya no tiene una base fundamental, aunque sigue siendo un elemento del poder, pero ya no tiene una base fundamental en la fuerza. Yo creo que el ejemplo más claro de ello fue precisamente la Guerra Fría. Creo que un ejemplo claro en la historia del ejercicio de poder como tal basado en la fuerza fue precisamente la Segunda Guerra Mundial. Porque las naciones, si lo pensamos a nivel de los equilibrios de fuerza y de poder entre las naciones a nivel mundial, nos vamos a encontrar con que en la Segunda Guerra Mundial los países mostraron su capacidad destructiva, su fuerza. Y en la Guerra Fría, sí, pero no. Es decir, sí mostraron su capacidad porque hubo una producción armamentística de armas nucleares, de etcétera, etcétera, de una capacidad destructiva que parecía que era incontrolable, ¿no? Inconmensurable, pero nunca se ejerció. Y en eso es en lo que se centra Baudrillard. Baudrillard dice, el poder no solamente está, o no solamente la fuerza es un elemento del poder, que Canetti también coincide con eso. Yo les platicaba de los elementos del poder en la sesión anterior. Y él decía, ya no es la fuerza, es la simulación. Y mientras la fuerza es un principio del poder masculino, la simulación es un principio del poder femenino. Por eso habla de la seducción. Porque la seducción es la simulación encaminada al cambio de intenciones o encaminada a la conquista de la voluntad del otro. Es decir, en una seducción se monta un simulacro, se monta una simulación para tratar de convencer al otro, pues de que caiga en lo que yo quiero que caiga, ¿no? Seducirlo, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo funciona la seducción? Parece que estoy interesado o interesada en ti, pero no. Entonces te hago creer que sí,
pero lo único que quiero es que tú te intereses en mí, en este juego seductor, en una relación de hombre y mujer, pues, si lo pensamos de esa manera. Pero eso no ocurre, ese tipo de simulaciones no solo ocurren en ese tipo de relaciones, que eso es lo interesante de Baudrillard, porque Baudrillard no habla de la seducción como un acto sexual o puramente presente, o presente solamente en una relación sexual o en una relación que a veces ni siquiera llega a ser sexual, ¿no? Esa es la magia de la seducción. Monto un simulacro para que caigas en mi ámbito de control y logro que hagas lo que quiero, bajo la promesa de que tú conseguirás lo que quieres. Entonces, este otro libro de la seducción también se los recomiendo mucho. Todos los que hemos hablado aquí, los textos de Foucault, el texto de Canetti, el texto de Marcel Mauss, el texto de Georges Bataille, este texto de Jean Baudrillard y otros textos de Jean Baudrillard, el intercambio simbólico y la muerte, la ilusión del fin, ¿no? En la ilusión del fin habla de cómo en la posmodernidad vivimos una época de hiperrealidad. Es muy interesante ese concepto de la hiperrealidad en Baudrillard. Porque Baudrillard habla de cómo la realidad que vivimos actualmente es una realidad más allá de lo real. Por eso se llama hiperrealidad, ¿no? Y pone como ejemplo el sonido surround, ¿no? Pone muchos, ¿no? El sonido surround, habla de la pornografía, por ejemplo. Y cuando habla del sonido surround, habla de cómo ese sonido en la realidad no existe. Ustedes oyen cantar a un pájaro, no oyen cantar a un ave, a un pájaro con sonido surround. O sea, en la naturaleza el sonido de los pájaros es uno, es el que es. Pero a través de sintetizadores, a través de tecnología que puede manipular el sonido, pues podemos tener un sonido con una mayor nitidez que quizá en la naturaleza, en la realidad, no lo encontremos así. Es uno de esos ejemplos. Pero bueno, ahí cierro paréntesis para hablarles de otros textos de Baudrillard, pero de entrada, léanse este de la seducción. Es un texto muy interesante, porque dice que cuando el poder está basado en la simulación, en el simulacro, en este principio de la seducción que es la simulación, es reversible. En tanto que cuando el ejercicio del poder está basado en la fuerza, es irreversible. Que es un poco lo que nos decía Foucault, ¿no? O sea, el poder penetra en los cuerpos, el poder normaliza a las personas, el poder las uniforma su comportamiento. Y pudiera parecer que así es y así se queda. Lo que dice Baudrillard es, no necesariamente. Cuando ejerces el poder a través de la fuerza, muy probablemente el poder sea irreversible. Tu acto de poder es irreversible. Cuando logras conquistar un territorio, ¿no? A través de la guerra, a través del ejercicio de la fuerza, ok, es irreversible. Pero dice Baudrillard, ¿pero qué pasa con la resistencia que queda viva en un territorio conquistado? ¿Qué pasa con aquellos aliados que te dicen que sí, pero luego resulta que te traicionan? Porque simularon, porque te engañaron, porque te dijeron que sí, pero no te dijeron cuándo,
porque te dijeron que sí, pero luego te dijeron siempre no. Ese es el principio de la simulación en el ejercicio del poder. Y entonces el poderoso siempre simula. Ese principio del ejercicio del poder, de la simulación, sería otro de los elementos del poder. Está presente siempre. El poderoso siempre usa una máscara. Todos los poderosos. Y detrás de esa máscara, dice Canetti, ocultan sus verdaderas intenciones. Todos los poderosos las tienen. Y obviamente lo que buscan es que esas intenciones no se noten. Y para que no se noten, se dedican a desenmascarar a los otros, a sus adversarios. Los vamos a desenmascarar, dicen los poderosos. ¿A quiénes? A aquellos. ¿Sí? Porque aquí no hay máscaras. Aplicaría este dicho, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Aquel poderoso que presuma de no tener máscara es el que tiene la máscara más grande. Y que logra convencer a los otros que no hay máscara. Eso es conquistar la voluntad de los otros. El poderoso desenmascara a los demás. Y revela que son los malos, que son los saqueadores, que son la mafia. Alguna vez me tocó ver un panfleto por ahí en la Ciudad de México. Y yo recuerdo haberlo guardado porque además me parecía interesantísimo para hacer una tesis, utilizando todos estos planteamientos teóricos y filosóficos de Canetti y de Baudrillard. Ustedes son muy jóvenes y probablemente no les tocó verlos. A mí me tocó verlos, pero créanme que en un lapso de 10 años me cambié como 12 años de casa, entonces seguramente en algún momento se me perdieron. Eran unas historietas del gobierno de la Ciudad de México. Y era la historia de López Obrador. Y López Obrador ponía como monitos en esas historietas a unos personajes que estaban encapuchados con unas capuchas como las que usaban, no sé, como las que usan los verdugos, como las del Ku Klux Klan, ¿no? Hagan de cuenta. Y eran las fuerzas oscuras del mal. Así se llamaban en la historieta. Entonces, era fascinante ver las historietas porque era el conocimiento y llevado a la práctica estos planteamientos de Canetti, ¿no? O sea, estoy desenmascarando a los otros. Porque aparte debajo de las fuerzas oscuras del mal, pues de repente había una historieta donde le quitaba la máscara de verdugo a uno y pues ahí estaba atrás Salinas, ¿no? Y bueno, esos eran como sus enemigos de antes, que siguen siendo sus enemigos, ¿no? O sea, siguen siendo, él los identifica como sus enemigos y los desenmascara y dice, estos tienen tales y cuales intenciones. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero podríamos agarrar a cualquier poderoso, al que sea, y vamos a ver cómo montan sus simulacros, ¿no? Cómo montan sus simulaciones. Y es una lógica elemental del poder. ¿No? O sea, el poder así funciona. En otra clase yo les decía, debemos ser cuidadosos al hablar del poder como algo malo, porque el poder es humano. Y llegaríamos a una conclusión que creo que sería imprecisa de que pues entonces todos los seres humanos somos malos, porque todos los seres humanos ejercemos una capacidad de poder, tenemos una voluntad de poder, como dice Friedrich Nietzsche. Pero el poderoso se metamorfosea, ¿no? Se transforma.
¿Para qué? Para ejercer el poder. Esa esencia de la metamorfosis es como el primer acercamiento de un autor a lo que después diría Baudrillard. Es un simulacro. Es el principio de la simulación. Y bueno, pues este planteamiento de Baudrillard de que el poder es reversible. Y por último, uno de los últimos capítulos de Canetti. Canetti habla de la enfermedad del poder, que la padecen todos los poderosos. Los poderosos sienten que deben ser invulnerables. Hay un momento, hay un capítulo en el libro que se llama El sobreviviente. Y comienza con una frase que dice, el momento de sobrevivir es el momento del poder. Y sí, el poderoso sobrevive. El poderoso es ese héroe de guerra que no murió. Ese ser humano que superó una epidemia o una pandemia que mató a miles o a millones. Es un sobreviviente. Es poderoso, es superior a los otros que fallecieron, que yacieron en la guerra, en la enfermedad, en la política. El poderoso quiere ser invulnerable y entonces quiere desenmascarar a todos, quiere matar a todos aquellos que lo quieran destruir, a aquellos que busquen ejercer su poder sobre ellos. La paranoia, dice Canetti, es la enfermedad del poder. Y entonces sientes que todos te observan y que todos te quieren destruir. Pero yo los voy a desenmascarar, dice el poderoso. ¿No? Y sí, todos los poderosos padecen y sufren de esa enfermedad, ¿no? Sienten que alguien quiere destruirlos, sienten que alguien quiere desaparecerlos, acabar con ellos. Pero no acabar contigo, sino acabar con todos nosotros, los que estamos de este lado. Y es esta lógica binaria, ¿no? Del poder. Los buenos contra los malos. Y bueno, pues la verdad es que es un texto muy interesante. Yo se los recomiendo mucho. A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el poder, su estudio, los autores, los planteamientos de Foucault, los de Baudrillard, etc. Entonces, bueno, les recomiendo estos textos. Creo que ayudan a comprender más cómo funciona el poder, que a estigmatizarlo o descalificarlo. Y les diría que particularmente a ustedes que están estudiando comunicación política, pues les debe atraer a entender cómo funciona. Porque se trata de entender cómo funciona el ejercicio del poder en la actividad que realizamos. No quizá para ejercerlo, para comprenderlo, si nos toca estar detrás de un poderoso. Entonces, bueno, hasta aquí le dejaría. Obviamente, ¿cuál es la relación del poder con el Estado? Pues yo les decía, esa relación, creo que todos los teóricos del Estado la plantean, ¿no? Lo interesante es que el poder no solo existe en el poder del Estado, sino que el poder circula en todos lados. Está presente en todas las relaciones humanas. Es parte de nuestra cotidianidad, normaliza nuestros comportamientos. ¿Sí? Penetra en nuestros cuerpos. Y los poderosos lo viven de esta manera. Entonces, bueno, hasta ahí le dejaría con este tema, que creo que es interesante, pero que además si queremos hacer comunicación política, pues
uno de los conceptos fundamentales que debemos comprender es el del poder. Si no comprendemos cómo funciona el poder, pues no vamos a entender el comportamiento de los actores políticos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto, si alguien haya leído algo de estos autores que quiera hacer algún comentario adicional a esta brevísima introducción al estudio del poder que les di en clase y media, ¿no? ¿Algún comentario antes de que pasemos, pues, a ver el otro tema que a mí no me apasiona tanto, pero es parte de nuestro programa de estudios, que es el del derecho? ¿Alguien quiere decir algo? No, todo bien. ¿Siguen pensando que el poder está en los malos del cuento? No, creo que quedó más claro que realmente es algo, ah, bueno, que no es posible verlo en blanco y negro nada más. Exactamente. Esa sería una muy buena reflexión, Jesús. No podemos ver el poder en términos de blanco y negro. Del poder es malo y está ya entre los malosos, ¿no? El poder está en todos lados. Bueno, entonces, nos comentaba, si no mal recuerdo, Carlos, sí, creo que fue Carlos, que había leído estos textos sobre la Constitución. Hay dos tipos de constituciones. ¿Quién nos puede hablar de eso? Ahorita les voy a compartir aquí otra presentación. ¿No leyeron? ¿No? Mm, Bueno, no sé si se pueda complementar algo más de lo que ya había platicado un poquito de lo que se leyó, Ujú. bueno, de la lectura. Sí. Y es que justamente hay bueno, sería más como una cita textual que dice ahí que una, una constitución escrita que no se adapta a la realidad no sirve, ¿no? Más o menos. Entonces creo que eso también lo podemos extrapolar a lo que estamos atravesando actualmente Ujú, con la inclusión de ciertas minorías, este, y y hacer válidos sus derechos que, bueno, como mexicanos en este caso bueno, ya son acreedores, ¿no? Podemos ujú, ver que justamente muchas personas que están, o los opositores a este tipo de movimientos, por ejemplo, en la adopción homoparental, o, o en la equidad de género. Por ejemplo, me viene muy a la mente un argumento que dicen para la brecha salarial, los opositores de esta cuestión que sí existe una brecha salarial, ujú, es que dicen que en la Constitución ni en las leyes en ningún lado dice que los hombres van a ganar más que las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Pero eso, aquí podemos ver la diferencia de la Constitución real a la Constitución escrita. ujú, Porque en la Constitución real, evidentemente, las mujeres ganan menos que los hombres, pero eso es por la estructuración del sistema, no porque en la ley diga, ¿no? No digo que en algunas leyes de otros países pueda que sí diga, pero por lo menos en la mexicana no lo dice expresamente, pero sin duda alguna sucede así. Entonces, ahí es donde se empieza a luchar, vaya, para que se logre la modificación de la Constitución escrita, ujú, bueno, y en sus diversos, y en lo que la desglosa ya después de las leyes y demás, para que se haga evidente o o tenga ese peso textual, es desaparecer esa brecha salarial ujú. que está en en este aspecto que les menciono. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que, ¿cuál es el origen de las constituciones?
que es una de los textos nos habla precisamente de esa reflexión, ¿no? El origen de las constituciones es precisamente esta idea del pacto social del que nos hablaba Hobbes, ¿no? Es decir, hay un pacto, hay un acuerdo, hay un conjunto de normas de convivencia que la sociedad acuerda de manera tácita, ¿no? Yo, y recuerdo otra frase de un libro que no nos tocó leer, pero que yo les recomiendo que puedan leer en su momento, que es precisamente el tema del origen de la ley, que nos decía Rousseau, que es la voluntad general. O sea, el legislador tiene la obligación de interpretar la voluntad general, que la voluntad general, desde la perspectiva rusoniana, no es la voluntad de todos. Tampoco es la suma de las voluntades particulares, es decir, cada uno de los grupos de la sociedad, que es donde me hace falta mi pizarrón, pero bueno, cada uno de los grupos de la sociedad tiene una posibilidad de, ¿cómo decirlo?, de un interés, de manifestar un interés, ¿sí? Y entonces, los diferentes grupos, supongamos que en una sociedad hay 20 grupos, o sea, estoy tratando de poner un ejemplo bastante simplificado, que no funciona así la sociedad, pero hay 20 intereses particulares, ¿no? Mientras los empresarios quieren tal cosa, los sindicatos quieren esta otra, la sociedad civil organizada tiene este otro planteamiento sobre el mismo tema. Y entonces algunas de sus posiciones pueden ser contrarias, pueden ser opuestas. Y entonces la voluntad general no es la suma tampoco de todas esas voluntades particulares, porque esas voluntades particulares de alguna manera pueden ser excluyentes unas de las otras. ¿Qué es la voluntad general? La voluntad general es aquella voluntad, aquella decisión, aquella vía que le convenga más al todo, ¿sí? No es la suma de las partes, no, sino es lo que le conviene más al todo. Que de alguna manera no va a responder al 100% a ninguno de los intereses particulares y puede afectar todos esos intereses particulares en cierta medida, pero es, o sea, bueno, aquí voy a compartirles, nada más es para reflexionar sobre este tema, pero es precisamente esta posibilidad de encontrar cuál es la decisión que más beneficia al conjunto de todos los intereses, aunque afecte en alguna parte, en algún porcentaje, en alguna forma, alguno de esos intereses particulares. Entonces, nos dice Rousseau cuando nos habla de la creación del Estado a partir del contrato social. Una vez que se da ese pacto social, ese contrato, ese acuerdo tácito de, oigan, necesitamos algo que le ponga orden a nuestra convivencia, porque si no, pues esto se va a volver un caos, ¿no? ¿Ok? Y cuando ese pacto se traduce en un conjunto de reglas, en un conjunto de normas, que pueden estar escritas o no. Esa es la primera clasificación, Carlos, ¿no? Y hay uno de los autores que precisamente nos habla de eso, nos habla de cómo de alguna manera puedes tener
puedes tener ¿cómo decirlo? Una constitución que esté en un libro, que esté escrita, ¿no? Bueno, aquí no tengo la constitución, por ahí, miren, aquí tengo una. Esta. O sea, nosotros tenemos una constitución escrita, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Esta es la del 2018. Y aquí hay un conjunto de principios, ahorita hablamos de cómo se conforman, ¿no? Pero hay estados que esta constitución no la tienen escrita, es decir, no hay un libro, no hay un texto, no hay una carta, ¿no? Sino que es un acuerdo común, como la Commonwealth. Hay estados-nación que no tienen constitución escrita, pero que tienen un conjunto de acuerdos que son de conocimiento de toda la sociedad y que de alguna manera determinan un conjunto de normas, de principios que rigen el comportamiento de la sociedad, que rigen esa organización política de la sociedad. Entonces hay constituciones que son escritas, hay constituciones que no son escritas, ¿no? Pero que de cualquier manera son conocidas por todos los individuos que conforman un Estado, ¿sí? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el libro de Ferdinand Lassalle, ¿no? Cómo comienza a hablarnos de por qué en determinado momento se hace necesario establecer en un texto, ¿no? en un manifiesto escrito, los acuerdos de una asamblea, ¿no? El conjunto de principios que van a regir la relación entre los individuos que conforman esa sociedad. Y ahí, bueno, obviamente, pues él nos habla de todo este proceso de la Revolución Francesa, ¿no? De toda esta producción de conocimiento que se da alrededor de por qué se le debe poner un límite al ejercicio del poder del absoluto de los monarcas, por qué debe haber un Estado de Derecho o un conjunto de normas que rijan a todos, no solamente a los gobernados, sino también y principalmente a quien gobierna, porque el riesgo es aquel que ya se vivió. El riesgo es que el príncipe o el rey o el gobernante no encuentre límites a sus decisiones, ¿sí? Entonces, es necesaria una constitución, un marco jurídico, un Estado de Derecho, diría Norberto Bobbio, ¿no? Que va a ser la materialización de ese pacto social, es la expresión de ese pacto social. Eso es lo primero que debemos entender como constitución. Ahora, existen estas, las que son escritas, las que no son escritas, y existen también constituciones que son de principios, o teóricamente las constituciones tendrían que ser de principios rectores, que después tuvieran, según la clasificación de las normas jurídicas de las que nos habla García Maínez, ¿no? En su libro de Introducción al Estudio del Derecho, bueno, pues no todas las normas jurídicas tienen la misma jerarquía. Y al final, toda esta parte, ¿no? De cómo se va conformando este planteamiento, nos lo dice Lassalle en uno de sus libros, ¿no? Cómo va siendo la guía que va a determinar, es un conjunto de principios que determinan nuestra convivencia. Y determinan también, ¿no? De alguna manera, las
sanciones que pudieran existir en el caso de que esa constitución, ese conjunto de principios y de normas que rigen nuestra forma de organización, se violenta, no se estaría violentando un texto, sino se estaría violentando el pacto social, porque ese Estado de Derecho es expresión de ese pacto social. Entonces, es muy interesante la conferencia de Ferdinand Lasalle, porque él habla precisamente de cómo o sea, él trata de preguntarse precisamente qué es una constitución, ¿sí? O sea, ¿para qué queremos una? ¿No? ¿Cuál es la esencia de la Constitución? ¿Es una esencia de principios? ¿Sí? O un conjunto de normas. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la Constitución? Entonces, ¿cómo distinguir, ¿no? Una ley, una norma, incluso un reglamento de algo que es la Constitución? Pues bueno, primero es una ley fundamental, dice él. Y cuando hablamos de ley fundamental es precisamente esto que es la expresión del pacto social. Y a partir de ella se van a derivar el resto de las leyes. O sea, ahí ya nos establece un orden jerárquico, ¿sí? Tiene que ser, para que sea considerada una ley fundamental, dice Lasalle, tiene que, el resto de las leyes que se deriven de ella, tienen que estar armonizadas con ella, para que sea realmente fundamental. Por eso se habla que las constituciones son de principios, son de fundamento, ¿sí? Los principios que van a regir, bueno, ¿somos una monarquía o somos una república? Este Estado-nación, este Estado al que pertenecemos, ¿sí? ¿Somos monarquía o somos república? ¿Somos una federación o somos un Estado unitario? Somos, ¿cómo nos definimos a nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuáles son, quiénes somos nosotros? Es decir, ¿cuál es el límite territorial de los que conformamos esta sociedad? ¿Cuál es nuestra identidad? O sea, cuando hablamos de ese tipo de cosas, estamos hablando de decisiones fundamentales, ¿sí? ¿Cómo vamos a estar organizados? ¿Cuáles van a ser los principios que van a regir nuestro actuar? Y ahí hablamos, por ejemplo, de la influencia importantísima, y por eso este texto de Lasalle es tan importante, porque es precisamente en la Revolución Francesa, en la producción teórica que se da alrededor de esta revolución, cuando surgen los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y entonces donde se establece, a ver, ¿cuáles son esos derechos fundamentales que tienen los seres humanos y que tienen los ciudadanos de un territorio determinado, de un Estado-nación determinado? ¿Cuáles son los derechos que tienen? Y ahí se habla entonces de cómo, al final de cuentas, estos constituyen los principios. Ahora, estos derechos, lo que les decía yo de estas decisiones fundamentales, que al final de cuentas, nos dice Ferdinand Lasalle, son los factores reales de poder, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Vamos a tener un rey o vamos a tener una aristocracia, ¿no? O sea, ¿qué forma de gobierno nos vamos a dar a nosotros mismos? ¿O vamos a tener una república en donde
el poder viene del pueblo, ¿no? ¿Qué lugar van a tener o cómo se van a organizar o cuáles son los límites? Sobre todo creo que una de las reflexiones más importantes es sobre cuáles son los límites que tienen estos, a lo que le llaman factores reales de poder. ¿Cuáles son los límites de su actuar? ¿Sí? Y entonces, también se tienen que establecer las sanciones a la violación de esos principios, las sanciones que se establecerán a las personas cuando violen esos principios. Si ustedes recuerdan cuando nosotros leíamos a Thomas Hobbes y hablábamos de cómo se da este ejercicio de pacto social, decíamos que una de las causas o el principal fundamento del surgimiento del Estado es precisamente la seguridad de los individuos que conforman ese Estado. Y entonces el Estado tiene que garantizar los mecanismos que le permitan lograr ese cometido, es decir, lograr que en determinado territorio, determinada sociedad, tenga garantizado el respeto de su vida y su seguridad. Para ello, el Estado debe tener mecanismos que le permitan actuar en contra de cualquier factor interno o externo que amenace esa seguridad. Y entonces es el Estado quien tiene la facultad, después lo revisamos con Weber, que tiene el uso legítimo de la fuerza. Es el Estado quien puede utilizar la fuerza para tratar de contener cualquier amenaza que haya en contra de ese pacto. Es decir, quien se opone al Estado, quien le declara la guerra, o quien atenta contra la vida de algunos habitantes del Estado, o quien trata de invadir ese territorio, o quien se opone a ese acuerdo, a ese pacto, es alguien que no se está oponiendo al brazo ejecutor del Estado, es decir, al gobierno, sino que se está oponiendo al pacto social, o sea, se está oponiendo a todos. Y por lo tanto, el Estado debe tener mecanismos que le permitan contener y combatir esa amenaza hacia el fundamento y razón de ser primordial del Estado, que es la seguridad y nos diría después John Locke, la protección de la propiedad privada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Deben establecerse también las sanciones que se deban establecer en contra de todas aquellas personas que violen ese conjunto de principios y ese conjunto de normas que van a regir la convivencia. Por eso hablamos de que la Constitución al final de cuentas expresa ese pacto social, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente aquí no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer este texto de Ferdinand, que la verdad es muy breve, es muy didáctico y bueno, pues creo que sí era importante, ¿no? Que lo leyeran. Ese es uno de los textos. Y que además pues era un fragmento que creo que donde él determina de manera muy clara, ¿no? Cuáles son incluso deja de alguna manera ver cuál es la mejor forma de organización. Es decir, cómo deben estar organizados los factores reales y obviamente pues a partir de una lógica que
que permita, o sea, derivada de la Revolución Francesa, ¿no? De este conjunto de principios. Y luego estaba el texto de Lowenstein, ¿no? Que en el texto de Lowenstein nos habla un poco más sobre esta idea, ¿no? De cómo aterriza en una constitución este acuerdo político, ¿no? Cómo en la constitución se establecen las formas en las que este poder se va a administrar, que coinciden en cierto sentido, ¿no? Con algunas de las cosas que les comenté sobre el poder, pero también nos habla de cómo en las constituciones se tiene que establecer cómo se organiza este poder político. Cuando hablamos de cómo incluso se transmite el poder, cómo se sucede en el poder, no solamente a manera de las formas de gobierno, sino a manera de lo que los teóricos hablan, es el régimen, ¿no? O sea, cómo se transmite, cuáles son las reglas de obtención y de transmisión del poder en un Estado-nación, en un sistema político, ¿sí? Y ahí, bueno, pues es importante porque normalmente las constituciones lo consideran. Y una parte muy importante es cómo se defiende el individuo de ese poder. Y aquí tenemos que pensar este origen de la lectura de La Salle, por ejemplo, de cómo, al final de cuentas, esta declaración de los derechos del hombre y el ciudadano viene a establecer que el ser humano tiene derechos fundamentales y que esos derechos fundamentales no pueden ser transgredidos o violentados por quien ocupa el poder. Es decir, el poderoso tiene un límite. El rey, el gobernante tiene un límite. Y ese límite se lo dan precisamente esos principios y esos derechos establecidos en la Constitución, ¿sí? Y establecen también cómo se pueden defender de un poder para que ese poder no se vuelva absoluto, ¿sí? Entonces, bueno, el texto obviamente de Lowenstein nos deja un poco más claro esta primera parte de cómo nos debemos organizar y de este conjunto de principios de organización política de un Estado-nación, de organización política y de organización social y de principios que rigen nuestra forma de vida. Entonces, si nos quisiéramos meter ya más en el texto de García Maínez, por ejemplo, donde para García Maínez ya vamos a hablar, hay dos grandes, digamos, visiones desde el punto de vista del derecho, no sé si aquí hay algún abogado, sobre el tema de constituciones que son rígidas, de constituciones que son más flexibles, de cómo se cambia la constitución, si la constitución es la expresión del pacto social, cuáles son los mecanismos que existen, y entonces ahí tenemos una clasificación de las constituciones a partir de si son constituciones rígidas o si son constituciones flexibles, qué tan difícil es cambiar el contenido de una constitución, incluso a partir de esta reflexión de si es el conjunto de principios que nos describen a nosotros como sociedad, si es la ley fundamental que establece los derechos de los individuos que forman parte de ese Estado, ¿esos principios cambian? ¿Qué tanto pueden cambiar? ¿Qué tanto pueden modificarse? ¿En función de qué cambian? ¿Y cuáles son los mecanismos para cambiarlos? Cambiar una constitución, pudiera parecer más sencillo cambiar una constitución que no está escrita, sino, y resulta
más complicado cambiar una constitución que no está escrita, porque una constitución que no está escrita está introyectada en la cultura del individuo, en la cultura del ciudadano. Y esos cambios implican cambios culturales que no ocurren o que no se dan de manera como ocurren a veces los cambios en las instituciones. Los cambios en las instituciones son cambios que se pueden dar de un plumazo, ¿no? Bueno, haces una reforma, le cambias el contenido al articulado y entonces ya parece que la realidad ya a partir de ello será otra, ¿no? O cambiará. Entonces tienes una institución que es de una forma, si pensamos un poco en lo que nos planteaba Sartori en su libro Ingeniería Constitucional Comparada, ¿no? O sea, bueno, hay quienes se organizan de esta manera y ya deciden ya no organizarse de esa manera, sino cambian. Los cambios institucionales son así, pero los cambios culturales no. Los cambios culturales requieren de varias generaciones para cambiar. Entonces, al final de cuentas termina siendo más sencillo cambiar las constituciones escritas. Y dentro de las constituciones escritas, pues obviamente hay constituciones que son más rígidas que otras y que no pueden modificarse solo así. Si nosotros pensamos ya de manera más aterrizada en el ejemplo del Estado mexicano y de la Constitución mexicana, la propia Constitución establece los mecanismos que deben existir para cambiar su contenido. Cuando se trata de un cambio constitucional, no es un cambio como el de cualquier otra ley. ¿Por qué? Porque es la ley fundamental, ¿sí? Y entonces, en esa lógica se establecen requisitos para cambiar la Constitución. Si nosotros pensamos en la Constitución mexicana, para que se haya una reforma constitucional, en principio, bueno, como todas las leyes, debe pasar por las dos cámaras del Congreso, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Debe ser aprobada una reforma constitucional por las 2/3 partes, o sea, se exige una mayoría calificada. Hay varios tipos de mayorías calificadas. La que aplica para el caso de la Constitución y para el caso de las mayorías de votaciones o de mayorías calificadas, es de 2/3 partes, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Y dado que nosotros vivimos en un sistema federal, en donde tenemos 32 entidades federativas, que cada una de ellas tiene su propia constitución, tiene que ser un acuerdo de las partes que forman la federación cambiar esa constitución. Y entonces debe ser aprobada también por la mayoría de los congresos estatales, una reforma constitucional. Y así nos podemos encontrar alrededor del mundo diversos requisitos que están establecidos en las propias constituciones de los mecanismos que se deben llevar a cabo para modificarla, ¿no? Que no son los mecanismos de modificación o de cambio en una ley que no es la ley fundamental, que es una ley secundaria. Y entonces, bueno, pues ahí propiamente están estos mecanismos, ¿no? Entonces, me parece que en el caso del texto de Lowenstein, que es un poco más extenso, que ya no es un texto necesariamente tan, pues yo diría como de índole filosófica, ¿no? Como el de La Salle, que o sea, trata de responder a la pregunta que es la Constitución. Aquí es más un poco de qué debe contener una Constitución, ¿no? ¿Cuáles son la forma en la que se va a organizar un Estado? Desde cómo se reconoce a sí mismo hasta las reglas de transmisión del poder, ¿no? Entonces, ¿tuvieron oportunidad de leer estos textos? Y se los pregunto porque además hay un control de lectura que hay que hacer basado en los 3 textos que les dejé.
¿no? Compañeros. Y bueno, pues entonces les comentaré yo un poco más del texto de Lowenstein, que algunas de estas cosas ya las habíamos visto, sobre todo cuando hablamos de estas definiciones de, a ver, déjenme ver, creo que aquí tengo una presentación donde hay tres cosas que creo que debemos tener muy claras con respecto al Estado y con respecto al gobierno, ¿no? Digo, me hubiera interesado que habláramos un poco también sobre estos controles, los controles que deben, los checks and balances, ¿no? De los que hablan los diferentes controles constitucionales, esta parte, ¿no? De cómo se puede modificar la Constitución, pero también cómo existe una, pues como mecanismos, ¿no? O cómo han existido en la historia mecanismos de control para saber si se cambia o no la Constitución, la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. A ver, pues yo creo que es muy importante que lean, ¿no? Creo que el caso de Inglaterra, por ejemplo, que nos menciona Lowenstein es muy ilustrativo, ¿no? Porque creo que precisamente nos hablan de esta idea del Commonwealth, que para nosotros es distinta al modelo que tenemos. Nosotros sí tenemos una constitución escrita, y entonces de repente imaginarnos cómo funciona una constitución que no es escrita. O sea, las distintas formas que hay para reformar una constitución, no sé, cuáles son los límites que debe tener, por ejemplo, una reforma constitucional, cómo está conformada una constitución, donde tiene primero toda una parte dogmática, ¿no? Y luego tiene una parte, pues, que es más descriptiva de la organización. La parte dogmática habla precisamente de estas definiciones fundamentales, cómo esas definiciones fundamentales, esa parte dogmática, pues es la que, digo, si nosotros revisamos la propia Constitución de México, pues es que esa parte es la que en teoría no debería poderse mover, ¿no? O sea, si tú cambias esas definiciones, estás precisamente cuestionando el pacto. En algunas otras clases había alumnos que me decían, bueno, maestra, y una vez que uno establece ese pacto social, ¿no hay manera de cambiarlo? O sea, no hay manera de si ya no estamos conformes, bueno, pues sí hay manera de cambiarlo, ¿no? Una es la vía de la reforma, y que precisamente Lowenstein le dedica una buena parte del libro que ustedes tenían que leer, hablar de cómo se puede modificar, ¿no? Cómo cómo se reforma una constitución, qué sí se puede reformar y qué no, qué tipo de constituciones existen al respecto. Y pues la otra es, pues si ya queremos un nuevo pacto, pues hagamos un nuevo pacto, ¿no? Obviamente las revoluciones son la otra vía. Como si a partir de la vía reformista no puedes cambiar ese pacto, no puedes modificar ese acuerdo fundamental o esos principios fundamentales, ¿cómo sí lo puedes hacer? Pues teniendo una nueva constitución, ¿no? Pienso en el proceso, un proceso, por ejemplo, de constitución que se da vía el reformismo, pero que se da precisamente a partir, no de una revolución, pero sí de
que sí implica un cambio sustantivo, ¿no? Pienso en el proceso de la conformación de la Constitución Española de 1978, en donde pues se muere el dictador, ¿no? Franco, y entonces los españoles dicen, bueno, a ver, ya se murió el dictador, ¿qué vamos a hacer? O sea, los grupos políticos, la clase política reflexiona sobre qué orden, qué reglas nos vamos a dar a nosotros mismos, ¿no? Y entonces viene esta parte de, pues de poder decidir a partir de, bueno, ese es el pacto de la Moncloa, es un nuevo pacto social que se dan ellos y en donde dicen, bueno, pues ya no queremos una república, ¿no? Por ejemplo, esa fue una decisión, ¿no? Regresa la monarquía. Su experimento de república terminó siendo una dictadura, ¿no? Entonces, ahí se dan esas definiciones y se da un acuerdo y de ahí surge la constitución que rige el Estado español, ¿no? El reino español. Y entonces es, pues a ver, otra vez, ¿no? Regresamos. Deciden tener como forma de gobierno la monarquía, pero pues una monarquía parlamentaria, una monarquía acotada por el parlamento, una monarquía constitucional que va a estar limitada precisamente por esa constitución, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ahí hay un ejemplo de cómo se llega a un nuevo pacto vía, es que bueno, no sé qué decir, vía pacífica obviamente, ¿no? Aunque la guerra que hubo, la guerra civil española que hubo y la represión de la dictadura sobre el pueblo español, pues bueno, tampoco podemos decir como que todo fue pacífico, ¿verdad? Ahí más bien pues se les murió el dictador y entonces ellos dijeron, a ver qué vamos a hacer, vamos a poner otro dictador o cómo nos vamos a organizar. Ese es un ejemplo. Y los otros ejemplos pues son aquellos de los cuales han emanado nuevas constituciones o nuevos pactos. En México, bueno, pues obviamente tenemos la Constitución de 1917, que pretende ser una expresión del pacto social emanado de la Revolución de 1910. O la propia Revolución Francesa, ¿no? Que termina, pues, con acuerdos, con nuevos pactos, con el establecimiento de un nuevo acuerdo fundacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más que fundacional, fundamental. Entonces, en el caso de México, pues por ejemplo, podríamos hablar de que la Constitución de 1917 expresa muchos de las demandas y de la lucha de los movimientos, de los diferentes movimientos que tuvo la revolución, que provocaron pues esta es una guerra civil, ¿no? Esta guerra civil en México para terminar con un periodo largo del porfiriato y tener y darnos una nueva forma de organización. Todo este tema de los derechos sociales, ¿no? Del reconocimiento, obviamente, de estos grandes apartados de la Constitución de 1917 que son resultado de la revolución, como las modificaciones al artículo 3 de la Constitución, al artículo 27, al artículo 123, lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. O sea, estas nuevas cosas que a consideración de quienes forman el constituyente del 17 tendrían que estar ahí y que vienen a hacer la concreción de esos movimientos sociales, ¿no?
de los movimientos sociales que hubo, del movimiento también democrático que hubo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de la no reelección, que es una respuesta a aquello que ya no se quería, es decir, de la posibilidad de que se repitiera la reelección de un presidente después de las 8 reelecciones de Porfirio Díaz. Entonces, hay formas de cambiar, sí. Una es la reforma y la otra, obviamente, pues es pues, la vía de las revoluciones, ¿no? O sea, cambiar las cosas por la fuerza. Entonces, bueno, y de eso nos habla un poquito más la tercera lectura que les compartí, que es la de López Ayllón, ¿no? Creo que en el caso de López Ayllón nos habla de cómo se va dando una transformación, ¿no? del sistema político a partir de las modificaciones que se le pueden hacer al marco jurídico, ¿sí? Y aquí, bueno, pues ya él nos habla de cómo se ha ido modificando la Constitución desde 1917 hasta, pues nos habla a finales de la década de los 90, y cómo estas constituciones, estos cambios a la Constitución, pues terminan reconfigurando o configurando una nueva organización social, una nueva forma de, como la vía el reformismo, podemos ir constituyendo una nueva cara del Estado-Nación mexicano. Creo que esa es, a grandes rasgos, un poco la reflexión que hace López Ayllón, ¿no? Es muy interesante lo que nos dice López Ayllón, porque nos va diciendo varios momentos de la historia del siglo XX en México y cómo hay sexenios que fueron sexenios reformistas, ¿no? Que tocaron incluso algunos puntos de la propia Constitución. Por ejemplo, el periodo de Salinas, donde hay una gran cantidad de modificaciones a la Constitución mexicana. Se toca, por ejemplo, el artículo 27, el artículo 130, por ejemplo, también. Y entonces, ¿qué vamos a tener en este sentido? Vamos a ver con López Ayllón cómo las transformaciones en el sistema jurídico, es decir, las transformaciones constitucionales, van a significar transformaciones sociales, transformaciones del sistema político. Aquí yo creo que una parte muy importante, las reformas político-electorales que van a ocurrir, si hablamos, por ejemplo, de la del 77, y que van a dar origen, por ejemplo, al surgimiento de los diputados de representación proporcional, los llamados plurinominales, y cómo ese paso significa, en términos del sistema político, el cambio de unas minorías que no tenían voz, que no participaban, que no tenían ni voz ni voto, a tener un sistema plural, en donde esas minorías van a tener voz, van a tener voto y paulatinamente su participación irá en aumento, hasta el momento en el que en el año 2000 se da la primera alternancia, precisamente derivado de esos cambios a la Constitución, de esos cambios al orden jurídico que van a significar unos cambios al sistema político. Entonces, me parece que este artículo de López Ayllón va a cerrar la pinza, porque de manera, creo que el análisis que hace nos da un ejemplo claro de lo que nos hablaba
Lowenstein, ¿no? A ver, pues, ¿qué le vamos a cambiar a la Constitución? ¿Cómo cuando le cambiamos algo a una Constitución, cómo se refleja eso en la realidad? ¿Cómo los cambios al sistema jurídico pueden significar cambios en la realidad de las personas y en la forma de organización del Estado-Nación? Pienso, por ejemplo, en este ejemplo que les ponía de la Constitución española, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos se ponen de acuerdo y dicen, a ver, ya no queremos otro dictador, no queremos una república, vámonos por una monarquía. Y hoy hay movimientos en España verdaderamente fuertes que cuestionan a la monarquía. Y que dicen, oigan, o sea, hay pro-republicanos. Hay incluso movimientos separatistas del reino, como el de Cataluña, ¿no? El de los catalanes, ahí estaba hasta Puigdemont detenido. Es decir, sigue habiendo todavía estas discusiones. ¿Qué queremos ser? ¿Monarquía o república? Ah, bueno, pues es que no quisimos la república porque en la república fuimos a dar a una dictadura como la de Franco, pero pues es que ya tampoco nos convence la monarquía por la opulencia, por etcétera, etcétera, y todos los cuestionamientos que se hacen alrededor de que la monarquía vive de la riqueza que producen las regiones o las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas creo que estos son dos ejemplos, lo que nos da López Ayllón y este ejemplo que les pongo de cómo hay un nuevo pacto, ¿no? El pacto de la Moncloa en España, donde los estados toman una decisión de qué vamos a hacer. Luego habla algo interesante sobre el proceso de consulta a los ciudadanos para cambiar o no una constitución, ¿no? Bueno, dentro de un sistema democrático eso se conocen como mecanismos de participación ciudadana en un sistema de democracia representativa, ¿no? Las democracias de los modernos, dice Norberto Bobbio, son democracias representativas, distintas a las democracias de los antiguos, que eran pues, prácticamente democracias directas, donde los ciudadanos participaban de manera directa en la plaza pública, tomando las decisiones. Pero bueno, pues tenemos estados-nación que son ampliamente poblados y en donde ese proceso pues está como, mismo que los 129 millones de mexicanos que somos nos vamos a reunir que en la Plaza de la Constitución a tomar las decisiones. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, bueno, hace unos días se reunieron 250,000. 250,000 no son los 129 millones, ¿no? Para empezar. Entonces nuestra democracia pues tiene que ser representativa. Pero bueno, en el texto de López Ayllón es muy interesante porque López Ayllón lo que hace es darnos una conclusión de, bueno, a ver, ¿y esto qué significa para el Estado mexicano, no? Cómo fuimos avanzando en la construcción de un sistema más democrático, cómo las reformas que fuimos impulsando tanto a la Constitución como a las leyes derivadas de esas reformas le dieron o le van a dar otro rostro al sistema político mexicano, en donde vamos a tener un poder legislativo y un poder judicial más protagónicos, en donde ese equilibrio de poderes se va a manifestar de manera más real, donde poco a poco se fueron acotando los procesos de concentración de poder en el Ejecutivo, que era una característica del sistema político mexicano postrevolucionario y que estaba plasmado en la Constitución. Ya lo decía Jorge Carpizo en su libro El presidencialismo mexicano, de todas las facultades constitucionales y metaconstitucionales que tenía la institución de la presidencia de la República. Y esto se va a acotar. Hoy vemos un proceso de restauración. Pensemos, estamos en el mismo caso que aquellos españoles que dicen, oye, pues es que ya no queremos la monarquía, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Y en el caso de México, lo que estamos viviendo es un proceso de restauración de un sistema que concentraba el poder
en la presidencia de la República. Y ahí vamos de regreso. Las últimas reformas constitucionales que se han que se han implementado en este país están dotando de mayor poder cada vez al Poder Ejecutivo. Algo que, pues aquí López Ayllón nos habla, incluso hace nos cuenta toda la ruta de evolución histórica, y ahí vamos para atrás, ¿no? A restaurar un sistema que creíamos estaba superado. Pero en realidad me parece que eso es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, yo les estaba aquí compartiendo ni al caso. Pero bueno, pues creo que es importante que lean estos 3 materiales. El de Lowenstein es más extenso, por supuesto. La parte que les compartí de La Salle y de López Ayllón es solamente un fragmento de los textos, pero creo que nos ayuda a tratar de comprender cómo en esta lógica de la conformación de un Estado-nación se requiere un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es la expresión de ese pacto social y es la forma de organizar las relaciones sociales y políticas y el sistema político de un Estado-nación. Y es interesante saber que, pues, ese Estado de Derecho sí se puede modificar, que tiene sus vías para modificarse, que tiene sus reglas para modificarse, que no todas las constituciones del mundo son iguales, que hay constituciones rígidas y constituciones flexibles, que incluso que hay 2 enfoques teóricos dentro del derecho que hablan de quienes ven al derecho como incluso a las propias constituciones, como un conjunto de principios que no deben modificarse, y otra escuela que dice, bueno, es que sí se pueden modificar, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si tengan algún comentario. A mí me está preocupando porque me da la impresión de que no están leyendo. Se les va a juntar todo. No, ningún comentario. Bueno, solo Sí, añadir Carlos. que en ahí podemos ver que justamente la tendencia de los cambios constitucionales va a la alza, aunque se queda en el periodo de Cedillo, me parece. Sí, así Por- es llega hasta la década de los 90 del siglo pasado. Pues bueno, sabemos que con Fox se hicieron hasta 115, 120 cambios constitucionales y entonces pues se ve que todavía existen estos movimientos de cambios constitucionales e incluso menciona el factor del presidencialismo en la ejecución de dichos cambios, ¿no? Y en la mayoría de parlamentaria, que son factores importantes para llevar a cambio estos cambios y que deben considerarse. Incluso ahorita de nueva cuenta, pues hay mayor cantidad de diputados, ¿no? Que corresponden a un cierto partido. Y ya sería todo. Gracias. No, pues de hecho, a ver, esto que les decía yo, lo vamos a ver un poco cuando hablemos del proceso parlamentario, porque pues sí, efectivamente la Constitución requiere de la construcción de ciertas mayorías que la propia Constitución establece que se necesitan para modificarla. Entonces, a ver, pues sí, la Constitución de 1917, yo recuerdo un planteamiento que hacía el actual presidente del país, ¿no? A ver, ya se desvirtuó la de 1917, hay que regresarla como estaba. El proceso no es tan así, o sea, porque en la Constitución de 1917 no estaban regulados, por ponerles un ejemplo, ¿no? Los derechos humanos de 4ª generación, el acceso a la tecnología, o sea, pienso en la reforma que hubo en telecomunicaciones por ahí del 2013, hace casi 10 años. El apagón analógico. O sea, si las señales radioeléctricas y el espectro radioeléctrico analógico estaba apenas, ¿no? Como que comenzando a existir en este país
en 1917, pues ni modo que vamos a regresar a los planteamientos en esa área del desarrollo, a los planteamientos de la Constitución de 1917. O sea, hoy tenemos un espectro radioeléctrico en donde la señal analógica se apagó, ya, bye, todo es digital. Entonces, no vamos a legislar sobre eso. O si pensamos en el cambio climático, pues no existía el cambio climático en 1917. Bueno, o ya existía, pero no lo habíamos identificado, ¿no? 80 años después, 100 años después, pues ya lo tenemos bien identificado, pero además es claro que hay un calentamiento global y que está cambiando el clima y que las constituciones de los países tienen que hablar de eso. Hay un proceso de globalización. Entonces, bueno, regresar a la Constitución de 1917, pues obviamente que sería un despropósito, regresar al texto original. Y ahí más bien hay que pensar en el tema de los principios, ¿no? Pero bueno, pues les dejo el exhorto para que lean, para que en estos días que todavía nos vamos a ver en una sesión dentro de 15 días, pero pues que traten de aprovechar estos días para ponerse al corriente, porque a mí me están preocupando sus calificaciones. Entonces, bueno, pues yo le dejaría hasta aquí. La próxima clase vamos a ver la jerarquía de las normas jurídicas. Entonces, pues espero que sí lean el libro de Maynes, que está compartido ahí en el Moodle, ¿no? Para que platiquemos un poco ya más sobre este tema de la introducción al derecho, ya no tanto de las constituciones, sino incluso hablar de que existen diferentes leyes o hay una jerarquía en las normas jurídicas, no todas son iguales. Aquí ya les hablaba ahí un poco, pues la Constitución es la ley fundamental, ¿no? Como lo dice Lowenstein, pero bueno. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Se nos ha terminado el tiempo y si no es así, pues nos vemos dentro de 15 días, porque supongo que ustedes tienen una clase ahorita. ¿No? Bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí. Nos vemos dentro de 15 días. Que tengan bonito sábado. Gracias, Eso, maestra, profesora. igualmente. Buen día, hasta luego. Buen día.